Ainz contra Goyo, Ainz papea. Ainz, pero papea durísimo a Goyo, además. O sea, mira, piénsenlo. Goyo en los versus es relevante por sus hacks. No solo Ainz es superior en estadísticas físicas, sino que tiene 100 veces más hacks que Goyo. Pero 100 veces más hacks. Pero bueno. Ahora sí, vamos a ver este video que es la verdadera escala de poder de Izuku Midoriya. Este video no es. Es el de Overlord. Puta madre, ¿dónde está? De Izuku Midoriya no es. Aquí está. ¿Por qué Ainz es imposible de derrotar? Aquí, vamos a vernos este video. Tuki. Es ¿por qué Ainz es imposible de derrotar? La verdad detrás de sus estadísticas. De Red Fairy 32. Ojito. Vamos a ver, vamos a darle, chat. Yo sé mucho de Overlord, ¿eh? Ojo, chat. Yo sé mucho de Overlord. Así que vamos a juzgar y criticar. De hecho, yo narré videos en el canal de Overlord español. Es mi pasado, chat. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Ainz All puede recibir un espadazo de un héroe nivel 30 directamente en el cráneo sin siquiera sentir dolor? Muchos piensan Que esto ya, o sea, un personaje nivel 30 ya está en el reino de los héroes que se le conoce en el Nuevo Mundo. No es poca cosa. Aparte que aquí, esto la gente no entiende porque en el anime básicamente no se explica por qué Ainz en esta pelea con Clementine se le dificultaba muchísimo. O sea, pelear contra Clementine. Y después simplemente se vuelve como muy roto y acá. Y es que lo que pasa es que Ainz aquí está utilizando sus estadísticas de hechicero con armas creadas con magia. Por lo cual es muchísimo. O sea, se está autonerfeando básicamente. A limitarse a utilizar estadísticas físicas. Él es un hechicero, él es uno muerto, que se especializa en invocaciones, en peleas de invocaciones. Y se limitaba a utilizar sus estadísticas de hechicero nivel 100, pero básicamente utilizando armas mágicas, porque un mago como él no se podía equipar armamento de guerrero. Lo que hace después de esta pelea, que esto no se explica en el anime, pero sí en la novela, es que deja, o sea, después de darse cuenta de que sí hay personas que son más competentes, porque Clementine rondaba el nivel 30-35, y sobre todo tenía una velocidad superior, ya se le podía complicar las peleas a Ainz. Entonces lo que hace es utilizar el hechizo de Perfect Warrior. Hechizo lo que hace es que se traducen todas sus estadísticas de mago a las estadísticas de un guerrero de nivel 100. Y ahí es cuando ya, o sea, literal, Ainz. Fácil, ¿no? Fácil. Vuelvo y buen frame. Ya, Clementine, bueno, ahí. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Ainz All puede recibir un espadazo de un héroe nivel 30 directamente en el cráneo sin siquiera sentir dolor? Muchos piensan que es simplemente porque es un protagonista roto, pero la realidad es mucho más aterradora. Overlord no es un mundo de fantasía común, es un mundo regido por las frías y crueles matemáticas de un videojuego de alto nivel. Hoy vamos a ver a profundidad el alma de Nazarick. Vamos a explicar por qué una build puede ser más importante que el nivel mismo, cómo el karma dicta quién vive y quién muere. Y Ya, es que también hay muchas cosas que no se explican mucho en el anime, o sea... el sistema de poder de Overlord literalmente es un sistema no solo de videojuego, sino que es uno de un videojuego MMO con tintes de D&D y lo hacen más complejo de lo que realmente es. O sea, tipo, está esto del karma, que hay ciertos hechizos que entre mejor o peor sea tu karma, más o menos efecto tienen contigo. O sea, básicamente es tu alineación. En D&D hay esto de las alineaciones, de que si eres bueno, malo, caótico bueno, caótico malo, tal cual. O sea, hay muchas alineaciones, hay, bueno, 9 alineaciones en general. Y esto en Overlord lo traducen como karma. Puedes tener karma positivo, karma neutral o karma negativo. Creo que el karma más negativo que hay lo tiene Demiurge, que es menos 500. Y el karma más positivo no me acuerdo, pero igual, o sea, entre buenas acciones hagas, más karma positivo tienes. Entre más malas acciones hagas, más karma negativo tienes. Y hay hechizos que se enfocan directamente en hacer más daño y no se centran en tu estadística de defensa, sino que en el karma que tengas. Entonces... bueno, hay hechizos que por eso son más eficientes en contra de no muertos que en contra de demonios, que en contra de ángeles y tal. Pero, o sea, es bastante complejo el sistema de poder de todo Overlord. vamos a resolver de una vez por todas la polémica de Remedios Custodio. ¿Realmente era tan débil? Prepárate, porque hoy vamos a... Remedios, de hecho, si mal no recuerdo, Remedios Custodio, que chinga tu madre Remedios, es más fuerte que Gasef. O sea, en estadísticas físicas era más fuerte que Gasef. Lo que tenía Gasef es que tenía las reliquias del reino de Restais, que era Razor Edge y la armadura, que le daban básicamente un boost en características. Ainz y Demiurge ambos tienen menos 500, ya.
Ahí está, sí, sí. Analizar los 16 volúmenes de la novela para entender la escala de poder definitiva. Así que sean bienvenidos a la gran tumba de las estadísticas. Primero veamos el sistema de clases y razas. Para entender el poder Ya. en Overlord, primero debemos olvidar cómo funcionan otros isekais. Aquí no naces siendo el elegido, aquí te construyes bloque a bloque. Para que entiendan la magnitud de lo que estamos hablando. Imagina que tu personaje es un edificio. Los niveles de raza son los cimientos y la estructura de acero. Los niveles de clase son las oficinas, las luces y la tecnología que hay dentro. Si no tienes buenos cimientos, el edificio se cae. Si no tienes Bueno, no necesariamente así, porque por ejemplo, los humanoides, todas las razas humanoides, desde elfos hasta humanos, no ocupaban, o sea, no tienen niveles de raza. Ellos entran en blanco, entonces pueden invertir 100 niveles en niveles de clase. Esto, bueno, no sé si lo voy a explicar, pero básicamente, dependiendo de la raza que escogas, porque en Yggdrasil había un chingo de razas y se dividían entre humanas, semi-humanas, donde estaban todos los hombres bestia y cosas así, y después estaban los heteromórficos. Los heteromórficos van desde demonios, ángeles, no muertos, todo eso, ¿no? Slimes, y insectoides y cosas así, ¿no? Entonces hay como un rango muy variado de razas, pero en general, Prof. Zoom, gracias por esos $20. Sí, Belda. No me vi ni el primer episodio. Está bueno. Léanse la novela, o sea, si les interesa realmente, la novela está muy bien. Yo tengo los volúmenes físicos de Panini, me los compré. oficinas, el edificio no sirve para nada. Los niveles de raza es la naturaleza del ser. En Yggdrasil, si eliges ser humano, un elfo o un enano, empiezas con 0 niveles de raza. Estás en blanco. Sí. Los 100 niveles de tu personaje se irán directamente a la clase de trabajo. Por eso los Justo. humanos son tan versátiles. Pueden ser 100% guerreros o 100% magos. Pero si eliges ser un heteromorfo, o sea un monstruo, el juego te obliga a gastar niveles en tu propia evolución biológica. No puedes ser un señor de los no muertos desde el nivel 1. Veamos un Ya. ejemplo con Ainz. Ainz no es solo un Sí, mago, Belda. su raza No me vi evoluciona ni el así. primer Necesita episodio. 15 niveles para evolucionar a esqueleto mago. Elder Lich 10 niveles, la evolución intermedia. Overlord 5 niveles, la cúspide de la no muerte. Total 30 niveles invertidos solo en ser un esqueleto poderoso. Ya, pero aquí también, o sea, no todos los no muertos tenían que hacer lo mismo, ¿saben? Y sobre todo la build de Ainz es súper específica. Es súper específica, porque Ainz encontró dentro del juego un exploit que le permitía, porque cada 3 niveles, si eras un hechicero, te permitía aprender un hechizo, una cosa así. En lugar de eso, Ainz logró aprender 5 cada 3 niveles, por lo que tiene en total el doble de hechizos de lo que un hechicero normal podría tener. Entonces, o sea, Ainz fue 200 de IQ, y eso que su build está específicamente hecha para rol, ni siquiera está hecha para el PvP. Porque Ainz básicamente se centró en aprender todos los hechizos de muerte instantánea, porque a él le gustaban ese tipo de hechizos. Hechizos los cuales en un nivel, o sea, al principio estaban muy rotos en los niveles bajos, pero una vez llegabas a niveles más altos, la mayoría de jugadores tenían contramedidas para los hechizos de muerte instantánea. Pero como él se especializó en todos los hechizos de muerte instantánea, consiguió una clase especial, que era la clase de Eclipse. Y esa era una clase secreta, que solo se podía conseguir siendo, o sea, subiendo todos tus niveles de raza en esqueleto hasta llegar a los niveles de Overlord, y aprendió todos los hechizos de muerte instantánea. Y así consiguió la clase Eclipse. Y con la clase Eclipse adquirió el objetivo de toda la vida, es la muerte. Que literalmente, pues eso es lo que mata todo. Ainz tiene niveles en otras clases, como Eclipse, que solo tiene 5 niveles. ¿Qué ganan a cambio? Estadísticas base que un humano jamás podrá soñar. Un humano nivel 100 tiene la resistencia de un humano, pero un Overlord nivel 100 tiene la resistencia natural de un monstruo legendario. Además ganan habilidades raciales pasivas. Ainz, por ser un Overlord, Eso no es cierto. Un humano nivel 100 no tendría las estadísticas de un humano. Eso es mentira. No va acorde, pero ¿conoces Madness Combat? Speak. No acorde, conozco pero Madness Combat. Bueno, no es cierto, ¿conoces sí. Madness Bueno, he Combat? visto cositas de Speak. Madness Combat. He visto el payasito y sé cómo es el protagonista, pero no me he visto la serie. O sea, no sé de qué va. Igual, gracias por esos 1,000 pesitos colombianos. tiene inmunidad a punzantes, inmunidad al hielo e inmunidad a la muerte instantánea. Sí, cada raza tiene sus inmunidades. De hecho, también tiene debilidad. O sea, las debilidades de los no muertos, simplemente por la raza, son más propensos a magia divina y magia de fuego. Son las debilidades que tienen ellos inherentemente por su raza. Si mal no estoy, los demonios es a magia santa y magia de luz. Y son resistentes a magia de fuego. Y bueno, no me acuerdo de otros, la verdad. Pero sí. Yo no soy codicioso, Doné. No, muchas gracias. Muchas gracias, Sí te agradecí, ¿no? Sí. Todo esto de forma natural, sin gastar mana. Y los niveles de clase. Aquí es donde entran las Esos son pesos chilenos, no como colombianos, babos. Ah, perdón. Gracias por esos 1,000 pesitos chilenos.
Las habilidades que vemos en pantalla se dividen en 3 categorías. Clases básicas, se ocupan máximo 15 niveles, como guerrero, mago o clérigo. Son el requisito para todo lo demás. También hay que decir que había clases, y mismamente en el mismo gremio de Ainz Algaun, había personajes que tenían clases de trabajo. Que eran clases, pues eso, que no te servían para nada, o sea, para pelear. Eran para craftear ítems, para poder mejorar armaduras, para poder, muchísimas cosas. Generar pergaminos, recursos para administrar cosas, y no estaban hechas para pelear. Pero aún así había personas que se necesitaban invertir pues sus clases de nivel en clases de trabajo. Y no tanto en clases de guerreros, o de combates, o de magos y tal. Por eso, había un personaje, no me acuerdo del nombre, era uno que tenía una build de cangrejo. Que cuando trajeron los mecha suits a Yggdrasil, él estaba feliz. Él pensaba que se podía ya por fin empezar a ser de ayuda en los combates de raid, y cuando se dio cuenta de que pues no pasaban sus estadísticas a más de nivel 80, se decepcionó mucho porque peleó en contra de Peroronchino y lo mataron de un golpe. Clases de alto nivel, máximo 10 niveles. Como maestro de la espada o sumo sacerdote. Solo puedes entrar aquí si ya completaste los 15 niveles de la clase básica correspondiente. Y por último, las clases raras o especiales. Estas son las que definen a los guardianes. Por ejemplo, Shartir tiene niveles en la clase Cursed Knight, caballero maldito, que es una clase muy difícil de obtener y le da una capacidad de combate híbrida. El autor explica que en Yggdrasil el sistema de clases era extremadamente complejo. No era raro que un jugador tuviera 10 o 20 clases diferentes de nivel bajo para obtener sus bonificaciones pasivas. A esto se le llama multiclases. Pero ¿quién es más fuerte? Aunque los heteromorfos como Albedo o Corsitus son muy fuertes físicamente por... También, o sea, esto de quién es más fuerte, de cómo es una build óptima, no había como tal una build óptima. O bueno, mínimo no se ha explicado cómo sería la build más min-maxiada de todas. Pero sobre todo es que en Yggdrasil había temas con el reino en donde estuvieras jugando. Porque al final del día el videojuego estaba dividido por 9 reinos, y cada reino tenía un buff y un debuff a diferentes tipos de razas y de clases. En general, la mayoría de reinos eran neutrales o beneficiaban a las razas humanoides. Y solo había un reino, que era Helheim, que bonificaba a las razas heteromórficas. Por lo que la mayoría de personajes que tenían sus personajes como razas heteromórficas se iban a Helheim a vivir. Y ahí es donde estaba Yggdrasil, bueno, donde estaba Nazarick y todo. Y también porque se discriminaba mucho a las personas que eligían razas heteromórficas. O sea, había la mayoría de seres que tenían razas humanoides, se la pasaban haciéndole peca o matando directamente a las personas que empezaban a jugar y que habían elegido una raza heteromórfica. De hecho, es así como Touchme salvó a Ainz cuando se le encontró por primera vez, porque él estaba siendo perseguido por uno de estos grupos que se dedicaban a matar a personajes heteromórficos, y Touchme llegó y lo salvó. Y de ahí se hicieron amiguis. Sus niveles de raza, los humanos nivel 100, si existieran en el nuevo mundo, tendrían más técnicas especiales, porque tienen 100 niveles disponibles para clases de trabajo, mientras que los monstruos desperdician niveles. Sí, Prof. Zoom, no se sabe el meta, o sea, no se ha explicado cómo es el meta. Sobre todo para PvP es 1 contra 1, porque el juego no estaba tan centrado en PvP 1 contra 1, tenía sus torneos y clarísimamente había un meta, por algo Touchme fue campeón mundial, ¿no? Y él era un paladín, Touchme era un paladín. Pero, te digo, el juego no estaba centrado en PvP 1 contra 1. Estaba más centrado en raid bosses, en explorar mazmorras y cosas así. Por ende, se ocupaba mucho un equipo, una composición de equipo, ¿no? Llevar un tanque, soporte, healing, DPS y tal, ¿no? Ainz, por su build, que es una build que tiene, como dije, muchísimos hechizos, que él encontró un tipo exploit para aprender más hechizos de los que debería de ser posible. Básicamente era considerado un comodín, ¿no? Él podía entrar en cualquier composición y ajustarse al rol que se necesitaba. Si se necesitaba un tanque, bueno, podía empezar a summonear pues, este tipo de cosas, de invocaciones, ¿no? Y que estas fungieran como tanque mientras que se organizaban y tal. Si se necesitaba un buffer, también podía ayudar a bufear a los demás. Si se necesitaba un DPS, podía centrarse en atacar. Y como se centraba más que nada en invocaciones, pues era súper variado el kit de Ainz. En su raza. Hay una teoría en la comunidad. Se dice que los 6 grandes dioses de la teocracia eran jugadores humanos. Al ser humanos tenían acceso a builds de combate mucho más refinados. Esto se decía y era una teoría al principio de la novela, pero después se menciona que Surshasha es miembro de los 6 grandes dioses, si mal no estoy. Y él era también uno muerto. Entonces está eso, ¿no? O sea, ya se sabe quién es uno muerto de los 6 grandes dioses. También había... No sé si pertenecía a los 6 grandes dioses, pero también está el elfo, que era el padre del rey elfo de la novela.
Gracias por esos 100 pesitos argentinos. Ilum habla de su hiperfijación a un Isekai por más de una hora y se le olvida que está reaccionando al directo. No se me olvida, no se me olvida. Aparte no llevamos tanto en reacción. Y específicas que los monstruos, lo que explicaría por qué a pesar de ser débiles biológicamente pudieron cimentar las bases de la humanidad frente a monstruos nivel 80. Cuando Ainz llega al nuevo mundo reflexiona sobre su propia existencia. Él tenía un total de 40 niveles en su raza y 60 niveles en sus clases, sumando un total de 100 niveles. Hablando en términos de Yggdrasil, él sería un personaje de nivel máximo. Ahora veamos el arte de crear un dios, o sea las builds. Si los niveles de raza y clase son los ladrillos, las builds es el plano arquitectónico. En el nuevo mundo la gente sube de nivel por instinto o supervivencia. En Yggdrasil los jugadores planeaban cada nivel con años de antelación. Una build es la combinación Ya, y justamente por eso es que los guardianes están tan rotos, porque los planearon para ser... Están min-maxiados. El mejor guardián de todos, el más fuerte de todos es Shaltir. Y está planeada para ser min-maxiada, porque al final del día Shaltir estaba planeada para defender los 3 primeros pisos de la tumba. Entonces, como ellos ya la crearon después de que tenían años de experiencia jugando el juego, Shaltir está súper min-maxiada, pero muy min-maxiada. Y de hecho se especializa en pelear en contra de grandes números de gentes. O sea, por eso tiene la pipeta drenadora, porque si atacaba a muchas personas se podría ir drenando, se iba curando y era muy difícil de bajar por mucho que tuvieras números o sea, que tuvieras la ventaja numérica. Y de hecho, por eso mismamente, Ainz era un mal matchup en contra de Shaltir. Y por eso también Cocytus, cuando Demiurge y Albedo le preguntan ¿cuánta probabilidad tenía de Ainz de ganar? Dijo un 70-30 a favor de Shaltir. Porque Shaltir literalmente era un counter para Ainz. Porque Ainz no podía utilizar ningún tipo de invocación. Y él se especializa en las invocaciones. Estaba limitado nada más a sus hechizos. Y no tenía tantos niveles en hechicero. Entonces Shaltir básicamente era su counter. Porque estaba especializada en pelear contra grandes números. Específica de clases, habilidades y equipo diseñado para cumplir un rol perfecto. En la novela esto queda claro desde el inicio. No es lo mismo ser un guerrero que un especialista en tanque de absorción elemental. La diferencia radica en la sinergia. Durante el duelo contra Shaltir, Ainz reflexiona. En Yggdrasil la victoria o la derrota se decidían antes de que comenzara el combate. Dependía de qué tan bien habías construido tu personaje y qué tan bien conocías el de tu oponente. Esta frase resume todo Overlord. Ainz no gana por ser el más fuerte, gana porque su build de nigromante, aunque es de roleplay, tiene una sinergia perfecta de control de masas y muerte instantánea. Los tipos de builds son min-maxers y roleplayers. Los min-maxers son los optimización pura. Eran jugadores como Touch Me o Nishikien Rai. Ellos... A ver, Nishikien Rai, bueno, era más... Él era un min-maxer porque se centraba en ataques. Y dejó de lado toda su defensa. También porque su clase era asesino. Pero Touch Me empezó su clase y su build como roleplayer también. La cosa de Touch Me es que ganó niveles extras del campeón mundial y eso le bufaba a todas las características, pero como loco, ¿no? Pero en general, la build de Touch Me era para proteger a los demás. Touch Me fungía muchas veces un rol de tanque, pero igual era un DPS loquísimo. Porque pues estaba así, ¿no? Pero sí, o sea, la build de Touch Me no fue min-maxiada. La que sí fue min-maxiada, y yo creo que de todos los seres supremos, la que fue más min-maxiada fue la de Ulbert. La de Ulbert es el creador de Demiurge. Entonces él sí. Y también ganó el rol de catástrofe mundial. Ilum, Ainz llegó a meterle dinero a Yggdrasil. Sí, le metía todo su dinero. No porque fuera un nini o cosas así, sino que... básicamente, Ainz... Esto es muy triste de Overlord. Ainz no tenía nada más. O sea, sus padres se murieron. De hecho, su madre se murió trabajando y en su cumpleaños, tratando de darle su desayuno. Mr. Gap, gracias por renovar la membresía. Pero sí, se murió en su cumpleaños, tratando de darle un desayuno de comida. Porque lo que pasa es que mucha gente esto no lo sabe, porque en el anime tampoco se explica. Y es que todo el mundo de Overlord, bueno, el mundo humano anterior a... todo lo que es el anime, donde vivía Ainz, bueno, Satoru Suzuki, que es el nombre del protagonista en la vida real, es un futuro distópico, donde las grandes corporaciones tomaron todo. O sea, derrocaron a los gobiernos y hay un megagobierno mundial gobernado por monopolios gigantes, básicamente. Entonces, la división entre clases sociales está extremadamente marcada, donde la clase alta vive en arcas, que básicamente son cúpulas, donde hay los últimos resquicios de naturaleza. Y la clase baja son explotados 24/7 para trabajar y generar dinero. Pero explotados horrible, ¿no? O sea, literalmente Ainz vivía en un cuartito de 2x2. Él estudió hasta la primaria.
Y empezó a trabajar a los 12 años en una compañía. Y estudió la primaria porque sus papás se mataron trabajando. O sea, literalmente su papá se mató trabajando para poderle pagar la primaria. La mayoría de personas en el nuevo mundo, en el mundo de Ainz, empezaban a trabajar después del kinder. O sea, literalmente con lo básico, saber contar y tal, y empezaban a trabajar. Sus papás se mataron para pagarle la primaria. Y después de la primaria empezó a trabajar. Pero sí, o sea, es muy mal. Entonces Ainz perdió, no había contacto porque no se podía tener contacto con gente, o vida social básicamente no se podía tener. Entonces Ainz perdió toda relación social y la única relación que tenía era dentro del juego con sus amigos del juego, en Yggdrasil. Entonces básicamente él se gastaba todo su dinero en el juego. Pero pues por eso, es bastante triste en verdad si te pones a pensarlo. Y sobre todo, más cuando lo pierde todo, el pobre de Ainz, porque lo van dejando. Y mismamente hubo miembros del gremio que fueron matados, o sea, que los asesinaron por saber mucho de las grandes corporaciones, de toda la mafia que había de las grandes corporaciones. Y hubo un miembro que fue asesinado por esto. Que si no estoy mal fue Bell River. Ahí se llama, pero sí. No desperdiciaba ni un solo nivel en algo que no fuera combate. Nichiken Rai, el creador de Narvera Gama, tenía una build de cuchillo de cristal. Tenía el ataque físico más alto del gremio, pero su defensa tan baja que un golpe lo mataba. Eso era una build optimizada, sacrificaba todo por una sola estadística. Los roleplayers temáticos. Aquí entra nuestro protagonista Ainz, Momonga. Quería ser el rey de la muerte. Momonga no había optimizado su personaje para el combate. Se había... ¿Y qué tiene de raro trabajar desde los 12? A ver, no, pero es que trabajar ya no estudiar más. Y ser explotado en corporaciones, no tener tiempo de vida social, tener que salir utilizando una máscara de gas y utilizando un traje especial porque toda la lluvia es ácida, no hay plantas, no hay tal. La comida, comían sobres, o sea, literalmente comían sobres de pastas grises, con vitaminas y ya, esa era su comida. O sea, literalmente lo que les dije de que su mamá se mató trabajando para darle una comida de cumpleaños a su hijo, que era un desayuno normal, o sea, un desayuno de huevito y hot cakes. La mamá de Ainz se mató para darle eso en su cumpleaños porque era un día especial y se murió. Por tanto que trabajó para darle eso. O sea, porque la comida es un privilegio, es un lujo. Ellos comían pastas y ya. El sabor de la comida era un lujo en su mundo. O sea, es un mundo muy jodido. Centrado en clases que encajaban con la imagen de un no muerto que domina la muerte, o habilidades que no sirven en PvP real, pero que le dan un abanico de hechizos inmenso, son más de 700. Aquí es donde Nazareth... Ya, pero igual, vuelvo a mencionar que no todos tenían esos 700 hechizos que tiene Ainz. Ainz es un caso especial porque pues aprendió a cómo conseguir tantos. Se vuelve injusto. Los 41 seres supremos crearon a los guardianes de piso usando el conocimiento de años de juego. Shaltir, la build de sinergia perfecta. Ella es el ejemplo máximo, es una clériga de guerra. Shaltir combina niveles de clase vampiro con niveles de valquiria. Su build le permite lanzar magia divina, que es efectiva contra no muertos como Ainz, y al mismo tiempo tener una lanza que recupera HP basado en el daño hecho. Es una build diseñada para no morir nunca. En términos de juego es una sustain DPS tank, en términos de LoL es como un Atrox o un Darius. Corsitus, el maestro de las 4 armas. Su build está centrada en la clase Knight of Niflheim, o no sé cómo se pronuncia. Niflheim. Todo su estructura de niveles está dedicada a aumentar el daño de hielo y la maestría con armas. Sí, porque Cocytus fue creado, es el guerrero Takemikazuchi. Que de hecho hay un miembro que se llama Guerrero Takemikazuchi en el canal. Pero sí, Cocytus fue creado por él porque él también estaba obsesionado con ser más fuerte. Y de hecho él tenía una rivalidad con Touch Me. Y o sea, él nunca le pudo ganar a Touch Me. Es que ganarle a Touch Me estaba muy difícil. Pero sí, él tenía una rivalidad con Touch Me. Y por eso hizo armas muy jodidas, o sea, muy poderosas. Y la mayoría las tiene Cocytus también ya. En el anime. Pero sí, están súper minmaxeadas también Cocytus. Cocytus no lo parece, pero también es un cañón de cristal. De hecho, hay una relación. Muchas personas se preguntan: ¿quién de los guardianes de piso es el más fuerte? Y en top 1 está Shaltir. En top 2 está Mare. En top 3 hay un empate triple. Bueno, en NPCs de nivel 100 hay un empate triple entre Albedo, Sebas y Cocytus. Albedo porque es una tanque. Ella es una tanque pura y dura. O sea, ni siquiera está enfocada en ser DPS. Ella es una tanque. Después está Sebas, que él es un monje. Tiene ataque y defensa balanceadas. Y después está Cocytus, que es un DPS cañón de cristal. Por lo que Albedo, al tener muchísima defensa, se tanqueaba a Sebas, creo que era. Sí, Albedo le ganaba a Sebas. Sebas le ganaba a Cocytus. Y Cocytus a Albedo. O algo así era. Era un triangulito que ellos tres tenían. En cómo eran sus builds, ¿no? Después abajo de ellos iba, bueno, Pandora, que también es NPC de nivel 100. Después iba
Aura y después va Demiurge. Esos eran como los rangos de todos los bueno, de los guardianes de piso. NPCs de nivel 100 de Nazarick. Y aquí no meto a Auriel Omega porque Auriel Omega es un buffer, es una buffer. No se centra en peleas. Pero o sea, Auriel Omega bufea muchísimo. Auriel Omega es un personaje que no ha salido en el anime, lamentablemente. No sé por qué cortaron todas las apariciones de Auriel Omega. Es también una de las... es miembro de las Pleiades, de hecho es la hermana... La hermana mayor, creo. ¿Es la mayor o la menor? No me acuerdo, pero es una de las hermanas de las Pleiades. Blancas. A diferencia de un humano que solo puede usar Illum, escuché que una es multicontinental en el anime y 4D en la novela. Es verdad. No sé, o sea... La verdad es que no sé a quién te refieres, porque podría cambiar muchísimo el escalado de todas las cosas. La cosa es que la mayoría, ya con los ítems y con sus armaduras y armamento completo, sus estadísticas físicas se van muy estúpidamente altas. Rubedo no es un NPC de nivel 100. Rubedo se teoriza que es un golem. Y no se sabe mucho de Rubedo. Rubedo se sabe que es el arma más fuerte de todo Nazarick, pero de Rubedo no se sabe mucho. una o dos manos, la build racial del insecto de Corsitus le permite aprovechar 4 armas al mismo tiempo. ¿Cuál es el humano más poderoso de Overlord? Excluyendo a jugadores, porque sabe que hubo jugadores. Actualmente, en el Nuevo Mundo, probablemente sea el Capitán de la Escritura Negra. Que es... Sale en el capítulo 1 de la segunda temporada. A ver... Capitán de la Escritura Negra Overlord. Este tipo. Que ronda el nivel entre 60... No, este no, es este. Es este tipo. Ronda el nivel entre 60, 66, creo, si mal no recuerdo. Y sería el humano más fuerte. No cuento a Seshi Setsumei, que Seshi está en un nivel 88. Pero ella es medio elfo. Es mitad elfo, mitad humana. Entonces no la cuento. Y ella es la nieta de un héroe, entonces pues sí, de un player, de un jugador. Pero sí, él sería el humano más fuerte de todo el Nuevo Mundo. Este tipo. Bueno, ahora seguimos. ¿Dónde? Aquí está, seguimos. Multiplicando su capacidad de combo. Se dice en una teoría que Pandora Actor tiene la build más compleja de todas. Al ser un doppelganger de alto nivel, puede copiar el 80% del poder de cualquier ser supremo. Muchos fans debaten si ese 20% de pérdida de poder se compensa con el hecho de que él puede cambiar de build en medio de una batalla, adaptándose para ser el counter perfecto de cualquiera. Entonces, ¿cuáles son los counters y hard counters? Y aquí hay mucha gente que malinterpreta esto pensando que Pandora solo llega a un nivel 80 relativo a esto, bueno, a los poderes, cuando sí, pero no, porque sus hechizos mantienen cierta potencia. O sea, el porcentaje que pierden estadísticas sí es un 20% al nivel 100, por lo que dejaría en un nivel 80, pero los hechizos mantienen un 80% también de la potencia de un nivel 100, bueno, del personaje que está copiando. Y eso no es relativo. O sea, no es lo mismo, pues, que un hechizo lo lance un personaje de nivel 80 a que un hechizo lo lance un personaje de nivel 100 y tenga un 20% menos de potencia. Hay una diferencia bastante más grande, porque también se nos explica en la novela que hay una regla de 3 niveles, donde básicamente si tienes 3 niveles más, es imposible vencer a un personaje que tenga 3 niveles más que tú. Porque la diferencia de stats era absurdamente alta. Entonces un 20% no es relativo al 20%. O sea, un 20% no es relativo de nivel 80 a nivel 100. No sé si me explico, no sé si esto hace sentido. Es un 20% menos que un hechizo de un personaje nivel 100. Lo que sería a lo mucho 2 niveles menos. Si me explico, a la hora de hechizos, pero en estadísticas físicas sí sería un 20% general. Por lo cual los doppelgangers son raros. Por eso Pandora's Actor está muy roto. Sí, está muy roto. Porque o sea, él se puede transformar en cualquiera de... Regla de 5 niveles. Eso, regla de 5 niveles. Pero sí, Pandora's Actor está muy, muy roto porque se puede transformar en los 41 seres supremos. Hay unos que no le servirían para nada, pero está Ulbert, está Peroncino, está Ainz, está Touch Me y está el guerrero Takemikazuchi. Ya con esos. En Overlord, una build puede ser anulada completamente por otra. A eso se le llama Hard Counter. La pelea de Ainz vs Shaltir es la clase maestra de builds. Shaltir es el counter de Ainz, magia sagrada versus no muerto. Ainz usa su conocimiento de la build de Shaltir, creada por su amigo Peroncino, para engañarla. Ainz usa ítems de Cash Shop para saltarse los tiempos de casteo. Eso no es parte de su build, eso es play to win. Y citando diálogos de la novela, Peroncino, fuiste un genio diseñando a Shaltir, pero olvidaste algo. Yo sé exactamente qué habilidades
niveles le diste. Esto demuestra que en Overlord la build es pública para el creador, pero un misterio mortal para el enemigo. ¿Cuál es la diferencia con el nuevo mundo? Para cerrar este bloque hay que explicar por qué los humanos son tan débiles. Ellos tienen builds accidentales. Un aventurero como Brian sube niveles de guerrero, luego quizá de cazador, porque tuvo que sobrevivir en el bosque, y luego de... Ya, obviamente, sí, esto es obvio. En el nuevo mundo no hay gente minmaxeada, básicamente, porque es imposible minmaxearse viviendo una vida normal, ¿saben? O sea, en Overlord, pues era fácil porque pues, subían de nivel, planeaban los niveles que querían subir y tal, pero aquí piensa en lo que es la vida real. O sea, si tú te pones a entrenar con la espada, quieras que no, vas a empezar a subir niveles con la espada. Esto se demuestra muchísimo en la película de... Oh, ojo. Te voy a matar. ¿Por qué, Iron? ¿Qué pasó? Mereces la muerte. ¿Pero ¿por qué, Iron? ¿Qué pasó? ¿Y por qué no apareces en aquí? ¿En el ¿Te directo? aparezco dónde? En el directo no sales. Vale, Bueno, pero pues. aquí estás, Iron. Hola, Iron. ¿Y ¿Qué lo? pasó? Sí, dime. No, no mereces vivir. ¿Pero por qué? Ponías eso de portada del directo, cabrón. La miniatura es God. ¿De qué te quejas? La miniatura es God. Bueno, ya que me has puesto en la miniatura, supongo que voy a tener que estar, ¿no? ¿Quieres estar un rato? Nada más veo por qué no apareces. A ver. Deja, checo ¿Qué estás? esto. ¿Qué estás viendo? Estoy viendo un video de Overlord. Ok, entonces, ¿eso que hay en la portada lo has visto ya o...? Ya lo vi. Hay más Ah, animaciones vaya. igual. O sea, hay más animaciones que tengo pendientes. Vale. Pero Me específicamente... avisas con esas otras. Ok, dale. Vale. Nada más Pues, deja ver por qué no funciona nos vemos. este coso. Aceptar. Ahí está, ya lo vi. Maldito. Ya estás. Maldito. Pues dale. La miniatura es God, la miniatura es Aura. Bueno, se fue. Ambos fuera de joda. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, sí, o sea, justo, no se podía planificar la subida de niveles. Y les digo, donde se muestra mucho esto, donde no se planifica la subida de niveles, es en el arco del Reino Santo, con Nella Baraja. Nella Baraja, ella tenía un talento enorme para la arquería, pero ella estaba súper terca en subir niveles de escudera y de paladín, porque quería ser como su mamá, ¿no? Su papá, pero ella heredó el talento de la arquería de su papá. Y después de que ella muere, bueno, no es cierto, no después de que ella muere, cuando conoce a Ainz y Ainz le da el Ultimate Shooting Star y empieza a juntar niveles con arquería, se da cuenta que tiene muchísimo poder. Y después a ella la matan durante la guerra bueno, sí, durante la guerra en el Reino Santo. Ainz la revive y al revivir pierde niveles. Pero pierde niveles de escudera que ya había ganado. Entonces, esos niveles los puede volver a reutilizar, pero esta vez como ya había empezado a practicar con el arco y Ainz la motiva a practicar con el arco, los empieza a subir en arco y sube muchísimo más. Entonces se hace muchísimo más fuerte en ese aspecto. Entonces ahí es justo como que te van diciendo de que, mira, se suben de manera natural. También Henry lo sube de manera inconsciente al tener su armada de goblins. Y al mandarlos, al darles instrucciones, al utilizarlos para pelear, Henry va subiendo niveles de general. Y lo hace de manera inconsciente. Por lo que sí, su día a día van subiendo niveles y por eso en el nuevo mundo es tan difícil tener una build óptima, por así decirlo. Elon, ¿podrías reaccionar a Godzilla Tokyo SOS vs Minus One? No sé. Bueno, ahorita vemos las animaciones. de maestro de la espada. Sus niveles están dispersos, no hay sinergia. Elon, una duda. ¿La novela de Overlord ya terminó? No ha terminado. Se supone que faltan 2 volúmenes, pero vamos sin tener un nuevo volumen de la novela. ¿Cuántos años ya? ¿4 años? ¿5 años? El último que salió fue el de la segunda parte del reino élfico, que fue la pelea contra el rey elfo. Hola, Eden, ¿cómo estás? ¿Quieres ver lo que te estoy viendo? Te transmito pantalla, Eden, no te preocupes. Bueno, está muteadito. Tiene pena, Eden. Es penudo, Eden. Gasset contra Sukuna. Sería una... Ojo, sería una buena pelea. Bueno, se fue Eden. Volvió Eden. Es una buena pelea Gasset contra Sukuna. La cosa es que Gasset no conoce todas las propiedades de Razor Edge. Pero su armadura, la armadura del Reino Santo, lo protegería mucho de los cortes normales de Sukuna, de los desmantelares y de los cortes. Ya el Fuga... estaría ahí. Pero es que Gasef tiene mucho IQ de combate en contra de maldiciones y de seres así. ¿Hola? Ok. Bueno, eso fue algo.
¿Qué tal si haces un dibujo de Goku con Godzilla Erd enfrentándose a Boy Ghidorah contra Godzilla? ¿Cómo? Re random. Ilum, ¿cuál es el humano más poderoso de Overlord y contando a los jugadores? Seguramente uno de los 6 grandes dioses. Ya, o sea, no sé, no se sabe. ¿Sabes? O sea, se sabe que ellos eran players y players de alto nivel, pero no se sabe cuál era el más fuerte de todos. Pero sí, bueno, seguimos. En cambio, un NPC de Nazareth tiene cada nivel apuntado a un solo objetivo. Es por eso que incluso si un humano Una duda, Ilum. Entre todos los jugadores antiguos del clan de Ainz, ¿quién era el más fuerte? Touch Me. Touch Me era el más fuerte, era el campeón mundial. Así, o sea, sí. llegara a nivel 100, si su build es accidental, un guardián nivel 80 lo destrozaría fácilmente, debido a la optimización de pasivas y multiplicadores de daño. Veamos las builds de algunos personajes importantes. Mucho antes de que Ainz pusiera un pie en estas tierras, hubo otros. Si crees que el reino hechicero es agresivo, es porque no conoces la historia de los 8 reyes de la codicia. Ya, los 8 reyes de la codicia empezaron con un... Es que a ver, esto la gente no lo sabe. RT contra por esos $5. Del fuga no se salva porque el fuego niega la regeneración de bajo de nivel en Overlord, recuerda eso. Eso, no, pero es que eso es solo para los orcos y para... Es debilidad que tienen los orcos, los no muertos. No, los humanos en general no tienen debilidades per se, o sea, son inmunes a todos. Digo, no son inmunes a nada, pero tampoco son súper vulnerables a nada tampoco. O sea, tienen todas las debilidades planas. Es básicamente si fuera un Pokémon, tendría por 0. O sea, no resistiría nada, pero tampoco le pegaría súper efectivo a nada. A menos de que utilice un elemento para pegar, ¿sabes? Pero en general los humanos son planos. O sea, son planos. No tienen, por eso no tienen ventajas en razas ni nada. Pero sí, a ver, lo que la gente no entiende es que Overlord, porque también muchas personas cuando se empiezan a ver Overlord se preguntan de que, oye, ¿y pueden estar los amigos de Ainz? ¿O Ainz es la única persona que vino al Nuevo Mundo? Y tal. No. Hubo más players. La cosa es que no todos llegaron al Nuevo Mundo en el mismo periodo de tiempo. Los primeros que llegaron fueron los 6 grandes dioses. Después de los 6 grandes dioses llegaron los 8 reyes de la codicia. Y tienen un lapso de 200 años cada llegada de jugadores. Entonces, 200 años los 6 grandes dioses. Después pasaron 200 años y llegaron los 8 reyes de la codicia. Después pasaron 200 años y llegaron otros players. Después pasaron otros 200 años, llegaron más players. Está el Minotauro Parlanchín. ¿Cómo era? Minotauro... se me fue el nombre. Es el Minotauro Bocón o una cosa así, porque se le empezaba... fue un personaje que trató de traer tecnología de la humanidad al Nuevo Mundo, pero la gente como que lo veía raro y él tampoco sabía bien cómo funcionaba ni nada, pero sí. O sea, llegaron varios players antes que Ainz. Ainz es el último player en haber llegado. Una duda. ¿Cuál es la raza más fuerte en Overlord? No hay una raza así que tú digas cuál raza sea fuerte. ¿Yo qué raza sería? Yo sería vampiro. O sea, yo ya tengo yo tengo una build de vampiro de cómo sería mi personaje en Overlord súper bien pensada. Pero súper bien pensada. Por un tiempo también estuve pensando en Dracónido, pero me gusta más cómo sería una build de vampiro. ¿Qué tienen en común Mechagodzilla Legendary y Diamante Blanco? No sé. Los dos venden humo. Ilum, en la novela se explica el origen del Nuevo Mundo. No se explica el origen del Nuevo Mundo, se sabe que es un universo alterno y se sabe que la llegada de los jugadores fueron culpa de el Lord Dragón Emperador. Pero ¿cómo los trajo? ¿Por qué? Y tal, no se sabe nada. No se sabe nada. Pero bueno, o sea, sigo con la esa. ¿Quiénes eran y por qué importan su build? Era un grupo de 8 jugadores nivel 100 que llegaron hace 500 años. A diferencia Y se centraron en matar a los Lord Dragón, que son los seres más poderosos del Nuevo Mundo. de Ainz, que actúa con cautela, ellos eran guerreros puros que masacraron a casi todos los True Dragon Lords. En el volumen 7 se describe su legado de forma aterradora. En el pasado, 8 reyes aparecieron y en un abrir y cerrar. Sí, el huevón intentó introducir la medicina moderna, intentó introducir las operaciones y las cirugías, y la gente lo veía raro, es como de, ¿le vas a poner el órgano de otra persona a alguien más en lugar de utilizar magia sanadora y ya? Lo veían muy feo al Minotauro Parlanchín de ojos, dominaron el mundo entero con su poder abrumador. Se dice que su base Erythrum todavía flota en el desierto del sur, y contiene ítems que superan el grado divino. Su build como grupo estaba tan optimizada para la conquista que alteraron la realidad misma. Gracias a ellos, la magia de grados, el sistema de niveles de Yggdrasil, se propagó por el mundo, y debilitó la magia original de los... De hecho, no fueron los 8 reyes de la codicia los que... Sí dijo eso, ¿no? Creo que... Es que no se me perdí leyendo el chat. Pero fueron los 6 reyes, los 6 grandes dioses los que introdujeron la magia de niveles, no los 8 reyes. Porque de hecho, es que cuando ellos llegaron, tengan en cuenta de que la mayoría de los 6 grandes dioses eran humanos. Bueno, tenían razas humanas, ¿no? Tal, y venían de una mente humana también. Y cuando ellos llegan al Nuevo Mundo, ellos ven que
los humanos, el Nuevo Mundo, eran básicamente una raza que se utilizaba como ganado. O sea, los orcos, los ogros, cualquier otro tipo de raza utilizaba a los humanos como ganado para comérselos y ya. Simplemente porque eran más débiles, no habían tenido tiempo para introducirse, para desarrollarse ni nada, porque pues no tenían tiempo. Entonces eran utilizados como ganado. Y fueron ellos los que liberaron a la humanidad y fundaron la teocracia. Y ya a partir de la teocracia empezaron a fundarse reinos humanos, por así decirlo. Los dragones. Si Nazarick tiene el código de Yggdrasil, los Two Dragon Lords tienen el código del servidor original. Sí, chat, ya sé que las imágenes que estoy usando son IA. Ya lo sé. No tienen que decir. Ya sé que son IA. Ellos no usan mana, usan magia salvaje. ¿Por qué son tan peligrosos? La magia salvaje no se rige por niveles. Es una magia de concesión de deseos que No es tanto así como concesión de deseos, pero es otro sistema mágico. No se sabe mucho de cómo funciona la magia salvaje, además de que están los True Dragon Lord y los Dragon Lord. Los Dragon Lord no pueden utilizar la magia salvaje a menos de que se carguen como una batería y para eso utilizan almas en lugar de maná. Pero los True Dragon Lord pueden utilizarla sin más. No ocupan cargarla con almas. Y no tienen relación con la magia de nivel. Son dos sistemas de magia diferentes. Es como, imagínense que está, yo qué sé, Naruto, ¿no? Y de repente, en el mundo de Naruto llega Gojo Satoru. Y Gojo Satoru les empieza a enseñar hechicería a personajes de Naruto. Entonces hay dos sistemas de poderes que realmente no deberían de haber existido en el mismo mundo, pero en Overlord así pasó, porque fueron elementos externos que venían con su propio sistema de poder, que era la magia de niveles, al mundo del Nuevo Mundo, donde ya estaba la magia salvaje, que era la magia de los dragones. Entonces es algo así. consume almas. Como ejemplo tenemos a Platinum Dragon Lord. En el volumen 14 vemos su ficha de personaje. Sa es un experto en el mundo. Su armadura remota es nivel 80 o 85, pero su cuerpo real es nivel 95 más. Su habilidad única crea un espacio donde la magia de Yggdrasil se debilita. Veamos algunos personajes legendarios del Nuevo Mundo. No todos son dragones y jugadores. Hay humanos que lograron romper el límite. Por ejemplo, tenemos a Rigrid vs Kaurau, ex miembro de los 13 héroes y amiga de Platinum Dragon Lord. Ya, pero Rigrid, según yo, debería de estar por debajo del nivel 50. Porque se menciona que venció a Evil Eye, y Evil Eye es nivel 50, si mal no estoy. 50-60. Tiene el mismo nivel que Entoma, de hecho. Y tiene más nivel que CZ, pero no me acuerdo si es 50 o 60, Evil Eye. Pero el punto es que Rigrid venció a Evil Eye, pero utilizó trampa, utilizó ayuda externa para bufarse, o algo así se menciona. Por lo que debería de estar por debajo del nivel de Evil Eye. Entonces, más o menos estaría. Aunque parece ahí. una anciana débil, en el volumen 7 se nos insinúa que ella sola podría darle problemas a toda la Rosa Azul. Su nivel se estima entre 4 No se dice eso. No se dice eso. Ella, no. El feed más grande que tiene Rigrid es eso de haber vencido a Evil Eye. Pero se menciona y se da a entender también que la venció con ayuda. Y cuando estaba todavía más cerca de su prime físico. O sea, no estaba en su prime físico, pero sí estaba más. Era más joven, ¿no? Ella sometió a Evil Eye con ayuda y la convenció de unirse a las Blue Roses. Pero sí, ¿en dónde escalas el verso, Ilum? Es que es difícil. Sobre todo también de cómo se interpreten ciertas cositas y cómo se traducen esas cosas al Nuevo Mundo. Entonces es difícil escalar el verso. Podría ir desde multiversal por el Devorador de Mundos de Yggdrasil y de cómo los players ya farmeaban al Devorador de Mundos de Yggdrasil como si fuera un boss más, cuando ya era nivel 100. O sea, lo farmeaban literalmente pues, de rutina. Pero hay cosas medio raras, ¿no? Y es que el Devorador de Mundos se menciona que era capaz de destruir todo el Yggdrasil. El Yggdrasil tenía cada hoja y cada hoja era un universo, básicamente, dentro de Yggdrasil. Y era un árbol gigante y el Devorador de Mundos podía destruirlo todo. Entonces podía destruir básicamente un multiverso. Y los jugadores en Overlord, en el videojuego, lo farmeaban como un boss más cuando ya era nivel 100. Lo podían farmear fácil, además. Entonces, pues de multiversal para arriba. Pero si no quieres tomar eso y no entiendes, o sea, no aceptas que eso se traduzca bien del nuevo mundo, del juego de Yggdrasil al nuevo mundo, pues ya va distinto. Aunque hay cosas que están en pro y en contra de aceptar eso como canon o no. ¿Cuál es la pregunta? ¿Prefieren a Ilum, Cuajo o Engail? Yo no puedo responder eso. Una duda, ¿contaría Isekai Quartet? Isekai Quartet es raro, porque es una mezcla de sistemas de poderes donde nada hace sentido y es cómico. O sea, todo es cómico. Y más allá de ciertas declaraciones que han tenido los autores con Isekai Quartet cuando estaban trabajando en esto, pues no hay mucho que se centre en niveles de poder, ¿sabes?
40 y 50, lo que la pone en el rango de una Pleiade. También está Evil Eye. Evil Eye. Evil Eye, chat. Si han visto cada que busco algo, Evil Eye, la cabra. Mi fondo de pantalla también del escritorio es Evil Eye. Evil Eye es el mejor personaje de todo Overlord. No leo lloros, chat. Mi vieja, mi vieja, mi vieja. No, mi vieja Evil Eye. La mía, ¿eh? Mi vieja, mi vieja, mi vieja, No, la mi mía, vieja, la mi mía, vieja, la mi mía, vieja, mi vieja, mi vieja. ¡Esa es mi vieja! ¡Búsquense la suya! Exacto, Es un búsquense la caso suya. especial de Build. Es una vampira De hecho, ese es mi fondo de pantalla de mi escritorio. Ilustración especial de Sobin. a nivel 50 más, especializada en magia de tierra. Como dato curioso, ella creó su propio hechizo de grado alto, específicamente para derrotar a Entoma. Eso No fue para derrotar a Entoma. Ella creó un hechizo insecticida, o bueno, que es súper efectivo contra razas insectoides. Porque en el pasado, cuando estaba todavía la época de los 13 héroes, que la época de los 13 héroes fue un periodo de 200 años previos a la llegada de Ainz, había dioses demonio, ¿no? Y se juntó un grupo de héroes que 3 eran humanos, por eso se conoce como los 13 héroes, pero en realidad eran más, porque la mayoría no eran humanos. Pero era justamente el grupo de Riku. El grupo se unió a Evil Eye y se supone que había otros 2 players en ese grupo. Y ellos protegieron al mundo y tal, no se sabe qué pasó con esos players. Se presuntan muertos, pero Evil Eye se juntó a ese grupo para ayudar a pelear contra esos dioses demonio. Y en una de sus peleas contra estos dioses demonio, era un dios demonio insecto. Y Evil Eye ahí desarrolló el hechizo insecticida para pelear y vencer a este dios demonio insecto. No fue en la pelea contra Entoma, es una mentira. De hecho, lo menciona mismamente ella en la pelea. La vieja de Ilum, efectivamente, Evil Eye. God. es un ejemplo de cómo una build más débil puede ganar si tienes el counter específico de una raza. Otra teoría es el Word No, y es que también Evil Eye, a ver, aquí la gente no entiende la pelea de Evil Eye contra Entoma. La pelea de Evil Eye contra Entoma, Evil Eye la hubiera podido ganar sola. Básicamente porque era su counter y en nivel estaban básicamente igual, si no es que Evil Eye era superior. La cosa aquí es que Entoma tenía mejor equipamiento. Tenía un equipamiento muy superior al de las Blue Roses. Por eso se le complicó un poquito más. Pero o sea, fue de nada. La ayuda de Gargaran y de Tina fue básicamente nada. O sea, fue de distracción poquita, ¿saben? Se hubiera alargado más la pelea, pero Evil Eye hubiera ganado igualmente. O sea, si hubiera peleado sola. Porque piénsenlo, chat, es que piénsenlo. Eran 2 personajes que tenían 20, de 20 a 25 niveles menos que Entoma, nada más haciendo de distracción. O sea, Evil Eye hubiera ganado exactamente igual. Daba igual. Champion del Nuevo Mundo. Muchos fans teorizan si existe algún habitante del Nuevo Mundo que pueda llegar al nivel 100 por sí solo. La teoría dice que es imposible debido al límite de talento. Los humanos nacen con un techo, como Gasev en el nivel 30. Ya, en el Nuevo Mundo sí, nacen con un techo. Climb lo tenía en el nivel 20 y algo, creo. La única forma de superar esto es No me acuerdo, 20 y algo. mediante sí, la creo. mezcla de sangre, los God King como Setsumei, o convirtiéndose en una raza heteromorfa de forma artificial. El sistema del Nuevo Mundo está diseñado para que los humanos sean el ganado, y los jugadores y dragones sean los pastores. Ahora pasemos con el karma. En el Nuevo Mundo la moralidad es subjetiva, pero en Overlord tu alma tiene un número. El karma es un valor estadístico que oscila entre más 500, extremadamente bueno, y menos 500, extremadamente malo. No es solo una descripción de tu personalidad, es un modificador de daño activo. Si alguna vez te preguntaste por qué Ainz tiene tanto cuidado al enfrentarse a enemigos de tipo santo, no es por miedo a la religión, es por miedo al multiplicador de daño que su propio número de karma activa. Al presentarnos a los Efectivamente. guardianes, el autor También depende del ataque y todo, pero sí. nos da un dato escalofriante sobre su naturaleza. Al igual que su creador, el karma de Demiurge era de menos 500, el nivel más bajo posible. Era la maldad encarnada, que disfrutaba con el sufrimiento ajeno. Ilum, ¿cuánto sería la diferencia entre los niveles de Overlord? Es como el ki de Dragon Ball. No es tanto así. Sí tiene una relación más consistente entre niveles. Y de hecho es por eso que existe la regla de los 5 niveles. De que una persona con 5 niveles más que tú ya no la puedes vencer. O sea, es así, no importa las clases ni nada. O sea, ya. En 1 contra 1 no se puede. Este número dicta cómo reacciona el mundo ante ti. Si tienes menos 500, los hechizos de tipo sagrado te tratan como un imán para el castigo divino. ¿Y cuáles son las mecánicas de combate basadas en el karma? El karma desbloquea o potencia las habilidades específicas.
Bonificación de daño por alineamiento. Existen hechizos como Holy Smite. Si lanzas este hechizo a alguien con karma más 100 le harás un cosquilleo, pero si se lo lanzas a Shaltir o Ainz que tiene menos 500, el sistema detecta la polaridad opuesta y multiplica el daño. Es por eso que Ainz, a pesar de ser nivel 100, puede ser herido seriamente por personajes de nivel mucho menor, si estos usan ataques basados en el karma. No puedes ser un World Champion como Touch Me si no tienes un karma elevado hacia la justicia. Del mismo modo, la clase como Abyssal Lord requiere... Eso es completamente mentira. La clase de campeón mundial de Touch Me la ganó porque ganó un torneo. Donde el que ganaba, el torneo ganaba la clase de campeón mundial. O sea, no tiene nada que ver con el puto karma. O sea, no tiene nada que ver. De hecho, Ulbert participó en el torneo y perdió. O sea, Ulbert quería ganar ahí también. Después Ulbert mató al anterior poseedor. Porque es que también había clases especiales, como son las clases de campeón mundial que se ganaban en un torneo, o la clase de catástrofe viviente, o catástrofe mundial, perdón. Que esta clase se ganaba matando al anterior poseedor de esa clase. Si lo matabas, o sea, le quitabas la clase y la tenías tú. Y le daba un chingo de buffos y un chingo de ataques. De hecho, con eso consiguió Gran Catástrofe, que era un hechizo, o Catástrofe Mundial, ¿era el hechizo? Creo que se llamaba, no me acuerdo. Pero era básicamente un puto Kamehameha así que destruía todo. Y que hacía daño masivo. Sukuna, ¿qué nivel ondaría? A ver, si me lo dejas así a bote pronto, Sukuna estaría en un nivel 30-35. Según mi escala de niveles de Overlord y cómo la estoy traduciendo de manera así, a bote pronto, sin mucho análisis, ¿sabes? Pero bueno, es eso, ¿no? Más o menos. Porque sí hay personajes, es que también hay algo cuando nos cuentan la conquista de Nazarick en un volumen extra, se nos cuenta cuando... pues esto, los miembros de Nazarick conquistan la gran tumba de Nazarick. De hecho, lo hacen en su primer intento. El boss final con el que pelean, literalmente les tiraba planetas. O sea, y se menciona que les tiraba planetas y cuerpos celestes. Por lo que ya... Y ahí no estaban todos a nivel 100. Estaban unos en 90 y tantos, porque fueron 6 años antes del cierre del juego. Entonces, pues, más o menos hacer una idea, chat. que seas una basura humana en términos de karma. Ainz menciona que su propio karma de menos 500 es una herencia de su avatar. Aunque Satoru Suzuki, su yo humano, no es un psicópata, el sistema le pone penalizaciones de daño sagrado y bonificaciones de magia oscura basadas en ese número. Él está... ¿Qué nivel le pondría Reinhardt de Re:Zero en Overlord? No sé. Reinhardt ya es más complicado. Lo que sí sé es que Tapei mencionó justamente en una entrevista que Reinhardt no podría ganarle a nadie de Nazarick. O sea, a nadie de los nivel 100 de Nazarick. O sea, en una pelea ya completa, Reinhardt no podría ganarle a Nazarick. Eso es lo que mencionó Tapei. atrapado en la estadística de su personaje. Veamos el caso de Remedios vs Bihar. No sé cómo se pronuncia. Vamos a hablar de la polémica de Meros Custodio en el Reino Santo, porque subí un short donde no me explico bien y ya me andaban funando. Muchos fans dicen que Remedios es una inútil porque no hizo nada, que sí es cierto, pero si analizamos la novela con cuidado, el sistema nos explica por qué falló. Remedios usa su espada sagrada, la cual tiene una habilidad que escala con el karma. ¿Y qué pasó realmente? Bihar no era malvado. En la escala del sistema, Bihar era un guerrero con un karma cercano a lo neutro. Al no ser un demonio ni un ser de pura maldad, la espada de Remedios no encontró combustible que quemar. El daño extra por karma fue 0. Si hubo daño, en la novela se menciona que Bihar sintió el golpe, pero fue un rasguño. Y aquí tenemos la brecha de niveles. Se menciona que Remedios podría ser un nivel 32, mientras que Bihar ronda el nivel 40. Maruyama explicó que la diferencia de niveles genera una reducción de daño natural. Si la diferencia entre el atacante y el defensor es de 10 niveles o más, el daño que recibe el nivel superior se reduce drásticamente, independientemente de qué tan buena sea la técnica o el arma del atacante. Esto significa que un golpe que debería de quitar, por ejemplo, 100, termina quitando solo 1 o incluso 0. Ya, eso es a lo que me refería con Pandora, de que básicamente Pandora sigue siendo un NPC de nivel 100 y aunque tenga sus estadísticas a nivel 80, el porcentaje que pierde no es la relación de un personaje a nivel 100 peleando contra un personaje a nivel 80. Es lo que quería explicar justamente. Porque él sigue siendo de nivel 100. Entonces, aunque tenga estadísticas menores, el porcentaje de daño que hace no es igual a la reducción de estadísticas que tiene. Ilum, ¿a cuánto escalaría Constantine? No sé. Otra pregunta, Ilum. ¿El Lucifer Morningstar de DC en Overlord? No. Barre. O sea, ya te estás yendo muy lejos. O sea, están echando personajes ya muy poderosos. Ilum, Ainz antes de entrar al nuevo mundo versus Kazuma antes de su muerte de miedo. A ver, está difícil. A ver, está más difícil de lo que pensé. Ainz era mayor. Ya era más grande en edad, ¿no? Lo que pasa es que Ainz nunca, o sea, literalmente estaba súper flaco, medio desnutrido,
por las características de su mundo. Pero Kazuma sigue siendo Kazuma. Y medio patético. Y él sí era más Hikikomori. Por lo yo creo que ganaba Kazuma. O sea, yo creo que sí gana. Es que Ainz estaba muy desnutrido. Sí, yo creo que gana Kazuma. El sistema suprime el daño porque considera que el atacante no tiene la potencia estadística para herir al defensor. ¿Y por qué se le llama natural? Se llama así porque no depende de una armadura física o de un escudo mágico activo. Es una propiedad intrínseca del cuerpo del personaje por tener un nivel alto. En el caso de Baihard nivel 40 contra Remedios nivel 32, aunque la diferencia no llega a 10 niveles, eran unos 8. La reducción ya empieza a ser muy notable. Por eso, aunque Remedios usa una técnica de espada perfecta, el cuerpo de Baihard era naturalmente demasiado denso o resistente para que un nivel 32 le causara un daño crítico. De hecho, Ainz lleva esto al extremo con su habilidad pasiva. Él no solo tiene la reducción natural por nivel, sino una habilidad que dice anula todo ataque físico de un nivel 60 o inferior. Aunque Remedios es la más fuerte del Reino Santo contra un enemigo que le saca 8 o 10 niveles y que además no activó su bono de karma, ella es como un mosquito picándole a un elefante. Logró herirlo, pero el sistema matemático de niveles y la falta de karma negativo en su oponente convirtieron su ataque definitivo en una broma. Por ejemplo, ¿qué pasaría si pelea contra alguien bueno de nivel bajo? Imagina que Remedios pelea contra un aldeano nivel 1, que es una excelente persona con karma positivo. El daño sagrado sería 0. La magia de la espada detecta que no hay maldad y no explota. Por eso el texto dice que no le hace daño a las personas buenas. Se refiere a que la parte mágica y especial de la espada no funciona con ellos. Y aquí también hay que decir que Remedios la usó porque pues es medio racista en contra de todos las bestias estas, ¿no? No le piensa mucho, no le piensa mucho. Pudo haber utilizado cualquier otra técnica y le iba mejor a puto Remedios, pero... Pero por otra Le parte cuesta, está el le daño cuesta. físico. Aquí es donde entran los niveles. Aunque la magia no funcione, Remedios sigue siendo una mujer de nivel 32, con una espada de metal. Desviviría al aldeano instantáneamente, no por la técnica sagrada, sino simplemente porque un nivel 32 es físicamente miles de veces más fuerte que un nivel 1. ¿Y el karma se puede cambiar? Esto es una teoría. Muchos fans se preguntan, si Ainz empieza a salvar gatitos y a ser bueno, ¿su karma subiría a más 500? La teoría nos dice que en Yggdrasil el karma cambiaba según tus acciones. Matar mobs malvados te hacía bueno. Sin embargo, en el nuevo mundo, parece que el karma de los NPCs de Nazarick está bloqueado por su programación original. Ainz ha intentado ser bueno en varias ocasiones, pero su pasiva de supresión de emociones y naturaleza de Overlord parecen mantener su karma anclado en menos 500. Eso también... eso se explica mucho en actitudes también cuando Ainz deja de sentir cosas. O sea, pierde sus emociones completamente. Y no es que las pierda por la reducción forzada que tiene, de que no le permite sentir emociones. Que eso también es otro tema que me gustaría platicar de o sea, lo mucho que sufre realmente Ainz. Porque no puede sentir emociones, no puede sentir felicidad, no puede sentir nada de eso. Pero bueno, el hecho de que comienza a ser indiferente ante las masacres. O sea, que les da, o sea, no le provoca nada. Él es un prisionero de sus propios números, lo que lo obliga a actuar de forma cruel incluso cuando no quiere, para mantener la coherencia con su build. Hay personajes con karma positivo en Nazarick. No todo en Nazarick es oscuridad. Tenemos a Sebastián, con más 300 de karma, y a Yuri Alpha con más de 150. ¿Por qué es importante esto para el poder? Significa que Nazarick tiene defensas internas. Si un jugador enemigo atacara la tumba con hechizos de muerte instantánea para malvados, Sebas y Yuri serían los únicos que quedarían en pie para poder defender. No, eso está mal, simplemente porque tienen defensas ante muestra instantánea. O sea, los hechizos de muerte instantánea dejaban de ser dejaban de ser efectivos. Y había muchísimas resistencias ya para niveles altos, tanto en equipamiento como para cualquier otra cosa, para hechizos de muerte instantánea. De hecho, mismamente en la película del Reino Santo, es Remedios, Custodio versus Hombres Bestia. A ver, vamos a buscar. A ver si sale. Sale una tipa serpiente coso rara. A ver. Aquí estará. Contra los comandantes. Bueno, justamente tenía un ítem. Esa cosa. Que le negaba los hechizos de muerte instantánea. O sea, le hacían inmune 2 veces al día. El trono. Una build de gremio perfecta no solo tiene villanos, tiene counters para todo tipo de ataques. Y ya todavía me falta hablar sobre los ítems mundiales, la magia salvaje y la magia de Yggdrasil, también las artes marciales, pero eso ya lo veremos en otros videos. Bueno, la magia salvaje es nuevamente de los Dragon Lord, es exclusiva de los Dragon Lord. Las artes marciales también es un sistema exclusivo del Nuevo Mundo, que no existe en Yggdrasil.
Pero los ítems es un Así tema que más- suscríbete para más que te largo. lleguen las notificaciones cuando se suban esos videos. Y no olvides compartir Igual pensé que el video iba a ser más de Power Skills. y dale like a sinceramente. este video. Igual puede que me haya equivocado en algunos datos, así que dímelo en los comentarios. Y no olvides que te puedes hacer miembro de este canal para pertenecer a la gran tumba de Nazarick, obviamente con sus beneficios. Y si te quedaste con ganas de más, aquí en el canal tenemos mucho contenido sobre Overlord. Y también se vendrán más videos sobre Isekais. Está bien. Y no olvides que este video forma parte del plan de Ainz. Ok. ahí Hace está. cientos de años Bueno, ahí está. Buen video.